Hola chicos, muy buen día. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tema. El día de hoy vamos a comenzar con la calidad promedio de salida, conocida como CPS o por sus siglas en inglés AOCU. Esta es la calidad promedio que se alcanza después de aplicar un proceso de inspección. Este concepto es una forma de medir, pues, el efecto de un plan de muestreo sobre la calidad que se tendrá tras aplicar, pues, el plan. Cuando un programa de muestreo de aceptación aplica lo que es una inspección al 100% a los lotes que ha rechazado, entonces la calidad de salida de esos lotes va a ser perfecta, si es que no existe pues algún error en lo que es la inspección, ya que todas las unidades pues defectuosas de esos lotes se sustituyen por artículos buenos, mientras que los lotes que son aceptados, su calidad de salida después de la inspección puede mejorar un poco. ¿Por qué digo esto? Porque pues las unidades defectuosas encontradas en la muestra se van a reemplazar por unidades buenas. Es por eso que la calidad de salida pues va a aumentar, va a ser mejor. Y de esta manera, pues independientemente de si el lote es aceptado o rechazado, pues la calidad que llega al cliente tiende a ser mejor que la que tenían los lotes antes de ser inspeccionados, que es algo pues que ya es común pues deducir, ¿no? Por ello, pues una forma de caracterizar lo que es la bondad de un plan de muestreo de aceptación es calculando la calidad promedio de salida que genera. Este cálculo se hace de forma similar a cómo se obtiene lo que es la curva característica de operación, ya que para cada proporción de defectos que contiene el lote en la entrada, pues se espera una proporción promedio de defectos de salida, que es nuestro CPS. Ok, si nosotros graficáramos la proporción entonces de entrada, que comúnmente designamos con la letra P, contra la proporción promedio de defectos después de la inspección, que va a ser nuestra calidad promedio de salida CPS, se obtiene una curva para la calidad promedio de salida, que es esta que les muestro aquí. Esta curva está generada para lo que es el plan de muestreo que veíamos de un tamaño de muestra de 60 y un número de aceptación de 1. Cuando se trata entonces de un lote grande, esta curva de calidad promedio de salida se obtiene con ayuda de lo que es esta fórmula, en la cual vamos a multiplicar la proporción de defectos por la probabilidad de aceptación, que ya vimos en la clase pasada, pues cómo calcular esa probabilidad de aceptación. Y de esta manera, si ya se tienen entonces los cálculos para lo que es la curva característica de operación, como lo vimos en la tabla anterior, pues vamos a poder obtener lo que es esta curvatura. Incluso a partir de esta tabla, ya para ser más precisa con los datos y no verme tan enredada con la curva, pues vamos a poder ver que si los lotes tienen una proporción de defectos de, vamos a poner esta, de 0.04, vamos a ver que la probabilidad de aceptación es de 0.3022, es decir, es de 30.22%. Entonces va a existir el 30.22% de aceptar el lote.
Y vamos a tener entonces, si hacemos la diferencia, vamos a tener entonces un 69.78% de rechazar. Y entonces deberá de inspeccionarse al 100%, eliminando con ello las piezas defectuosas y sustituyéndolas por piezas en buena calidad o buenas. Con lo que estos lotes pues llegarán al cliente con 0 piezas defectuosas, pudiéramos creer. Entonces, al final de cuentas, si la calidad de entrada es de una proporción de artículos defectuosos de 0.04, la calidad promedio de salida que se va a entregar al cliente va a ser de 0.01208. Es decir, que si esto lo hacemos porcentaje, va a ser de 1.2%. Muy bien. Otro estándar que podemos tener aquí es el límite de la calidad promedio de salida, LCPS, o también conocido por sus siglas en inglés como AOQL. Este es el valor máximo de la curva de calidad promedio de salida y representa la peor calidad promedio que puede obtenerse del programa de inspección. Por ejemplo, si retomamos nuestro plan con un tamaño de muestra igual a 60 y un número de aceptación igual a 1 y examino lo que es en la gráfica, esos, esos datos y además en lo que es la tabla que ya teníamos también anteriormente, que aquí les vuelvo a compartir, se puede ver que el límite de calidad promedio de salida va a estar pues en este punto, que si regresamos aquí a nuestra gráfica para verlo un tanto más grande, pues se va a encontrar por aquí, ¿no? Y vamos entonces a ver que ese límite de calidad promedio de salida es igual entonces aproximadamente a 0.14, que es ese valor que tenemos aquí más o menos en ese gráfico. O sea, no importa qué tan mala sea la proporción pues de defectos en los lotes que estén entrando, la calidad promedio de salida nunca será peor que el 0.14 o lo que es igual al 1.4% de defectos en promedio. Nunca va a ser entonces peor a ese 1.4% de defectos. Obvio, aquí es importante pues aclararles algo. Esto no significa que el programa de inspección no vaya a generar lotes con calidad peor que el 1.4%. Más bien, se está hablando de un límite promedio que va a ser válido o que, pues sí, que va a ser válido después de aplicar el programa de referencia a muchos lotes de un flujo continuo de producción. Eso es importante que lo tengan muy, muy presente. Ok, ahora vamos a hablar de la inspección total promedio, el ITP o por sus siglas ATI en el inglés. Este es otro aspecto importante para evaluar un plan de muestreo de inspección y es la cantidad total de inspección que requiere. Está claro que en los lotes aceptados, pues solo se requiere una cantidad de inspección igual al tamaño de la muestra, como lo hemos estado viendo. Mientras que en los lotes que han sido rechazados, estos sí se van a someter al 100% de inspección, por lo que la cantidad de inspección debe de ser igual al tamaño del lote.
De esta manera, entonces, la cantidad de inspección por lote va de un mínimo de N o de un mínimo de tamaño de muestra N a un máximo del tamaño del lote. Si el lote entonces es de calidad con determinado proporción de artículos defectuosos y la probabilidad de aceptación del lote pues está dada por nuestra PA, entonces la inspección total promedio por lote se va a obtener con esta ecuación, en la cual vamos a tener el tamaño de la muestra más, la resta de 1 menos la probabilidad de aceptación multiplicado por el tamaño del lote menos el tamaño de la muestra. Vamos a realizar un ejemplito aquí rápido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que uno de nuestros lotes tiene un tamaño de 5,000 unidades y se aplica entonces un plan de muestreo en el que el tamaño de la muestra es de 60, como lo hemos estado manejando, y el número de aceptación es igual a 1. Entonces, para lotes con una proporción de defectos del 0,04, se tiene que la probabilidad de aceptación es del 0,3022. Y por tanto, vamos a tener entonces que esta inspección total promedio, el ITP, pues va a ser igual entonces a 60 más 1 menos la probabilidad de aceptación, que es de 0,3022, multiplicado por el tamaño del lote, que es de 5,000, menos el tamaño de la muestra, que es de 60. Si realizamos entonces esta operación, vamos a tener que esa inspección total promedio va a ser igual a a 3,507,13 o 0,132, que entonces va a ser un número promedio de unidades inspeccionadas sobre muchos lotes con una proporción de defectos que van a dar entonces en ese 0,4 que planteamos. Para cada proporción entonces de defectuosos, en el lote de entrada se puede calcular una inspección total promedio o un ITP. Y de esa forma, pues podemos también obtener la curva para la inspección total promedio. Ok. Vamos entonces a continuar. Ahora sí, aquí ya viene lo bueno. Ya vamos a realizar nosotros lo que son los diseños de los planes de muestreo. En este caso vamos a hacer un diseño de un plan de muestreo simple con un nivel de calidad aceptable y un nivel de calidad límite específico. Estos diseños suelen hacerse a través del método de Cameron. También este tipo de diseños pues nos garantiza de manera exacta el nivel de calidad aceptable, mientras que el nivel de calidad límite solo nos lo garantiza de modo aproximado o nos lo determina de un modo aproximado. ¿Esto por qué? Pues esto es debido a que el tamaño de muestra suele ser redondeado, como vamos a ver en uno de los ejemplos que vamos a realizar. Además, también mediante este método de Cameron, pues se obtiene el plan suponiendo que el tamaño del lote es grande. Por lo que si el tamaño de la muestra es más del 10% del tamaño del lote,
entonces el plan obtenido va a ser aproximado y en ese caso no nos convendría pues aplicar este plan de diseño. Sería aquí mejor conveniente pues aplicar una curva del tipo A usando lo que es una distribución hipergeométrica o bien alguno de los métodos que toman en cuenta pues el tamaño del lote. Vamos a tener entonces que este método de Cameron pues se basa en la distribución de Poisson, que es prácticamente pues un punto estadístico. También este método pues da una muy buena aproximación a lo que es la distribución binomial y garantiza de manera exacta el nivel de calidad aceptable, mientras que el nivel de calidad límite solo de modo aproximado, como les comentaba. Vamos a hablar de la distribución de Poisson. Es importante que esta también la conozcan. ¿Por qué? Porque con frecuencia nosotros en el control de la calidad, pues solemos evaluar variables como el número de defectos por artículo, el número de quejas por semana o por día, el número de errores de un trabajador, entre otros aspectos. Todos estos casos, pues los podemos resumir como un número de eventos que van a ocurrir por unidad, ya sea por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de volumen, etcétera, ¿no? Entonces es frecuente que este tipo de variables tengan un tipo de distribución de Poisson, en lo que la probabilidad de obtener pues determinada cantidad de defectos, quejas, errores, va a estar dada de la siguiente manera. Esta probabilidad de Poisson está dada por P, que es la probabilidad, de X, que es igual al número de defectos, quejas, errores, etcétera, que a su vez es igual a K, y que esto es igual al exponente a la lambda por lambda a la K entre la K factorial, en donde nosotros ya sabemos que K pues puede obtener valores desde 0 hasta pues infinito, siempre con valores pues enteros positivos. Y también vamos a ver pues que lambda va a ser igual al número de eventos promedio por unidad. Por unidad. Vamos a realizar un ejemplo utilizando esta distribución de Poisson porque pues es muy aplicable en el control de la calidad. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en la empresa y nuestra empresa recibe en promedio 5 quejas al día o 5 quejas diarias por productos pues que han estado defectuosos. Entonces nosotros, como ya estamos pues cansados de que siempre tengamos quejas, queremos saber cuál pudiera ser la probabilidad de en un día no recibir quejas. Pues esto lo vamos a resolver con nuestra probabilidad de Poisson, que es esta de aquí, o la distribución de Poisson. Primero, pues vamos a poner los datos. Yo soy fan de llevar pues un orden, ¿no? Y nos dice que en promedio son 5 quejas diarias. Esos son los eventos que nosotros estamos recibiendo, que son 5 quejas por día. Y nosotros lo que queremos es conocer la probabilidad cuando ya no, o la probabilidad de que no recibamos pues ninguna queja al día.
Es decir, nuestro valor de K va a ser de 0 quejas por día. Ya tenemos lambda, ya tenemos K o X, ¿no? Entonces vamos a tener que esa distribución de Poisson o esa probabilidad que estamos preguntándonos se realiza de la siguiente manera, en la que X pues es igual a 0 y esto es igual al exponente. Aquí tengo un error, aquí la E está elevada a la menos lambda, aquí sería a la menos 5. Esto multiplicado por 5 a la K, que es 0, entre K factorial, que es 0 factorial entonces. Y esto nos da entonces que la probabilidad de que nosotros no recibamos quejas al día es la siguiente. Es de 0.0067. Es decir, tenemos que entonces la probabilidad pues es muy baja, es prácticamente del 0.67%. Entonces la probabilidad de que nosotros no recibamos ninguna queja al día, pues es prácticamente nula o muy bajita, del 0.67%. Ahora, si decimos, bueno, estamos siendo muy exigentes, que nos llegue una queja al día, la probabilidad de que al día recibamos solo una queja. Si cambiamos esto, ahora nuestra K pues no va a ser de 0, va a ser de 1. Entonces P va a ser por X igual a 1, igual a E a la menos 5 por 5 a la 1 entre 1 factorial. Realizamos esto y vamos a ver nuestra probabilidad. Bueno, pues nuestra probabilidad ya se incrementó, ¿no? Va a ser igual a 0.034. Lo voy a redondear. Entonces vamos a tener el 3.4% de que al día únicamente recibamos una queja. Todavía pues seguimos bajos, pero pues podemos ver la diferencia, ¿no? Esto es muy aplicado pues en el control de calidad, ya sea para quejas, para ver defectos, para ver errores, etc. Vamos ahora entonces, ahora sí, entrar a lo que va a ser el diseño del plan de muestreo simple con un nivel de calidad aceptable y un nivel de calidad límite específicos, siguiendo entonces lo que es el método de Cameron. Ya hemos estado observando o incluso ya se ha estado estudiando que una forma lógica de regular una relación entre el cliente y el proveedor mediante un plan de muestreo de aceptación simple, pues es diseñar planes que logren aceptar la calidad aceptable con alta probabilidad y casi nunca aceptar entonces el nivel de calidad límite. Aquí veremos que pues a través del método de Cameron que se basa, como veíamos, en la distribución de Poisson y que da una buena pues aproximación a lo que es la distribución binomial, sigue pues una serie de pasos para lograr el diseño de ese tipo de planes. Estos pasos sí les voy a pedir que los apunten por ahí, dado que los vamos a ocupar para el ejemplo siguiente. Los pasos son 6, son muy sencillitos y vamos también a estar utilizando una tabla que es la tabla de Cameron. El primer paso
es que nosotros debemos de especificar los valores porcentuales deseados para el nivel de calidad aceptable y nivel de calidad límite. Por lo general, estos valores pues se crean a partir de un mutuo acuerdo entre el cliente y el proveedor. También vamos a especificar pues, los correspondientes valores de probabilidad de aceptación tanto para el cliente como para el proveedor, que prácticamente es 1 menos alfa y beta. El segundo paso es convertir estos porcentajes a proporciones. Esto lo vamos a realizar con las siguientes fórmulas. Vamos a sacar la proporción 1, que involucra el nivel de calidad aceptable entre 100, y la proporción 2, que es el nivel de calidad límite entre 100. El siguiente paso va a ser calcular la razón de operación, que es RC. Y esto lo vamos a calcular con la proporción 2 entre la proporción 1 que acabamos de calcular en el paso anterior. Entonces, de acuerdo ya con los valores de alfa y beta que tengamos de nuestro primer paso, nos vamos a ir a la tabla de Cameron y vamos a buscar en la columna apropiada de la tabla el valor de R, pues más cercano a la razón de operación. Si en la tabla nos encontramos de repente que hay dos números R aproximadamente igual de cercanos a la razón de operación, vamos a elegir el menor o el más pequeño. Ya que hicimos esto, ya que ubicamos entonces a nuestro valor de R en esa tabla, el número de aceptación lo vamos a encontrar en la misma tabla y en el mismo renglón en el cual se encuentra R, yéndonos hacia la izquierda de la tablita. Ya esto lo van a entender un poquito más cuando les muestre la tabla y el ejercicio. Y por último, también en ese mismo renglón en el que se localiza esa R, pero nos vamos a dirigir ahora hacia la derecha donde se encuentra una columna con valores de NP1. Y con esto pues vamos a poder encontrar el tamaño de la muestra, que por ahí ustedes ya me preguntaban, ¿y cómo vamos a determinar ese tamaño de la muestra? Pues es con la ayuda de estos planes de diseño. Y ese tamaño de la muestra lo vamos a encontrar al dividir el valor de NP1 entre P1. Ok, vamos a realizar un ejercicio siguiendo entonces estos pasitos que acabamos de ver. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Nosotros pues somos gerentes, vamos a decir, del control de calidad en una empresa. Y un cliente nos plantea que solo le enviemos aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad y deciden establecer entonces un plan de muestreo de aceptación simple por atributos, en el que se nos establece que el tamaño del lote es grande y se acuerda entonces con el cliente un nivel de calidad aceptable del 0.4%. Y que un lote con una cantidad igual a ese nivel de calidad aceptable, pues tenga una probabilidad de aceptación de 1 menos alfa igual al 0.95%. También acordamos con él un nivel de calidad límite del 2.55% y que los lotes con este nivel de calidad tengan una probabilidad de aceptarse de beta del 0.10. Ok, vamos a colocar nuestros datos que nos da nuestro problemita. Tenemos el primer dato, que es un nivel de calidad aceptable del 0.4%. Ya sabemos de por sí que el tamaño del lote es grande, ¿ok? Eso ya lo sabemos. También nos dice que hay una probabilidad de aceptación de 1 menos alfa igual al 0.95. Nos dice que hay un nivel de calidad límite igual al 2.55%.
y que los lotes con un nivel de calidad pues tengan una probabilidad de aceptarse de beta del 0.10. Esos son los datos que nos da el problema. En base a este 1 menos alfa, podemos conocer el riesgo que está tomando el proveedor o que estamos tomando nosotros como proveedores, que es alfa, el cual va a ser igual a 1 menos 0.95. Estoy despejando únicamente a alfa de aquí, ¿no? Y nos indica entonces que alfa es igual al 0.05. Ok, por lo tanto, aquí estamos viendo ya que el riesgo del proveedor es alfa. Este es riesgo del proveedor. Y está teniendo entonces el 0.05. Y nos dice entonces que los lotes que tengan un 0.4% de defectos, a pesar de tener una calidad aceptable, tendrán la probabilidad de no aceptarse del 0.05. Por otro lado, beta nos está indicando lo siguiente. Con esto, este es el riesgo que está tomando el cliente. Entonces, el cliente está asumiendo un riesgo del 0.1 de aceptar lotes con una calidad eficiente, o sea, con 2.55% de defectos. ¿Sí? Hay que recordar que alfa está relacionado al nivel de calidad aceptable y que es el riesgo del probador, mientras que el nivel de calidad límite está relacionado con beta, que es el riesgo del cliente. Ok. Dicho esto o explicado este punto, vamos a comenzar entonces a seguir los pasitos. El primer paso nos dice que especifiquemos los valores porcentuales deseados para el nivel de calidad aceptable y nivel de calidad límite, así como la probabilidad de aceptación alfa y beta respectivamente. Ya las tenemos. Con nuestros datos las obtuvimos. El siguiente punto nos dice convertir estos porcentajes a proporciones. Vamos a convertirlos, entonces este fue nuestro pasito 1, ya lo tenemos, vamos al pasito 2. A sacar la proporción 1 y a sacar la proporción 2. Esto va a ser igual la proporción 1 al nivel de calidad aceptable entre 100. Y la proporción 2 es el nivel de calidad límite entre 100. Entonces esto va a ser igual al 0.4 entre 100 y este va a ser igual al 0. No, aquí estoy mal. Este no es 0. Este es 2.55. A 2.55 entre 100. Entonces, esto nos da igual, esta proporción 1 es igual al 0.004. Y esta proporción 2 es igual al 0.0255. Ya tenemos la proporción 1 y la proporción 2. Nuestro siguiente paso nos dice que calculemos la razón de operación. Entonces vamos a calcular nuestra razón de operación. El paso 3. RC es igual a la proporción 2 entre la proporción 1. Esto es igual entonces a 0.0255 entre 0.004. Y esto nos da un valor de 6.3. Ay, lo borré. 375. Esa es nuestra razón de operación. 6.375. Ok.
Ya lo tenemos. El siguiente paso nos dice, de acuerdo con los valores de alfa y de beta, buscar en la columna apropiada de la tabla de Cameron el valor de R más cercano a la razón de operación. Si en la tabla hay dos números R aproximadamente igual de cercanos a la razón de operación, elegir el menor. Déjenme, voy a compartir mejor pantalla para estar cambiando entre las tablitas. Y entre la presentación. Ok, aquí tenemos ya nuestra tabla de Cameron, ¿sí? El pasito nos dice que de acuerdo a los valores de alfa y de beta, busquemos en la columna apropiada de la tabla de Cameron el valor más cercano a la razón de operación. Entonces nos vamos a ir a nuestra tablita y vamos a buscar entonces el valor más cercano de acuerdo a alfa y a beta. Teníamos que alfa es de 0.05, mientras que nuestra beta era de 0.1. Vamos a ver entonces que A es alfa y que B es beta. Entonces aquí tenemos ya a una A de 0.05 y a una B de 0.1. Ya lo ubicamos. Y nos dice que busquemos entonces el valor más cercano a nuestra razón de operación, que fue de 6.35 en toda esta columna. ¿Sí? Vamos a ver que esta tabla pues es todo esto, ¿no? Ok. Aquí tenemos este que es de 6.51. Si seguimos bajando, pues vamos viendo que todos estos números van disminuyendo. Entonces, el valor más cercano a 6.37 que nos daba, pues es el 6.51. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos el valor más cercano de 6.51. No hay otro valor igual de cercano, por lo que el paso ultimito de ese punto lo omitimos. Ok, una vez que ubicamos el valor de R en la tabla de Cameron, el número de aceptación C se encuentra en el mismo renglón que R en la columna de C hacia la izquierda de R. Ok, nos vamos de nuevo entonces a nuestra columna y vamos a determinar el valor de C. Nos vamos a la izquierda de R y vemos que entonces nuestro valor de C en la columna de C respecto a ese valor cercano de la razón de operación es 2. Entonces vamos a apuntar ya lo siguiente, ¿no? En nuestro ejercicio. Tenemos ya lo siguiente. Tenemos que entonces nuestro valor de R cercano a RC fue de 6.51. Y tenemos también en base a la tablita que C es igual a 2. Ok. Nuestro siguiente paso nos dice que en el mismo renglón en el que se localizó R, ahora localicemos a NP1. Entonces nos vamos otra vez a nuestra tablita y vamos a localizar a NP1. Vemos que aquí está la columna de NP1, entonces en este mismo valor vamos hacia ahí y vemos que NP1 es de 0.81. Entonces nuestra NP1 es de 0.81 de acuerdo a nuestra tablita. Ya la localizamos. Ya que la localizamos, ahora sí vamos a sacar el tamaño de la muestra mediante esta formulita. Vamos a tener entonces que nuestro tamaño de la muestra, que es nuestro último pasito, este fue el paso 4, me parece, este fue el 5, el 6 por ahí y el 7. Algo así, ¿no? Entonces vamos a tener que el tamaño de la muestra va a ser igual a NP1 entre
la proporción 1. Entonces, nuestra NP1 es de 0.81 de acuerdo a nuestra tablita. Y nuestra P1 fue de 0.004. Realizamos esta operación y nos da 202. ¿Qué era? Ay. .5. No vamos a poder tener pues tamaños de muestra con decimales, que era el punto que aquí decía de que teníamos que redondear el tamaño de la muestra. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a 203. Este es nuestro tamaño de la muestra. Por lo tanto, aquí nosotros ya establecimos nuestro plan de muestreo. Entonces, por tanto, el plan de muestreo para esto, en este caso es un plan de muestreo simple por atributos es igual a tomar un tamaño de la muestra de 203 con un número de aceptación de 2. Ese es nuestro plan de muestreo, el cual nos va a decir que de nuestra muestra, si salen 2 o menos artículos defectuosos, se acepta el lote, pero si salen 3 o más, se rechaza. Ok. Muy bien. El siguiente punto aquí de este diseño es que debemos de realizar lo que es la obtención de la curva característica de operación. Ay. Ok. Vamos a realizar lo que es la obtención de la curva característica de operación. ¿Esto con qué fin? Siempre que nosotros queramos tener una mejor visión del desempeño de un plan de diseño con el elaborado a partir del método de Cameron, debemos de realizar la obtención de la curva característica de operación. Esto también lo vamos a realizar mediante lo que es una tablita de Cameron. También hay que recordar aquí que las curvas características de operación se forman de la siguiente manera o se grafican de la siguiente manera. Siempre se grafica la proporción de defectos versus la probabilidad de aceptación. ¿Qué nos va a indicar estas gráficas? Pues nos van a indicar que un lote con una proporción de defectos de P se van a aceptar con una probabilidad de aceptación Y. Y para encontrar entonces estos valores, debemos de irnos a otra tablita de Cameron. ¿Sí? Esta tablita de Cameron se va a encontrar en ese mismo documento donde está la primer tablita de Cameron. Ok. Vamos a proceder entonces a realizar lo que es la curva de operación. Déjenme posicionarme en mi tablita de Cameron para ese punto. Ok. Ok. Aquí tenemos ya nuestra tabla de Cameron para la probabilidad de aceptación. Vamos a ver que tiene una columna con el número de aceptación y tiene diferentes, en ese mismo renglón, diferentes columnas con probabilidades de aceptación que van desde 0.995 hasta 0.005.
¿Cómo vamos entonces a comenzar nosotros a armar esa tablita? Pues nosotros ya sabemos lo siguiente. Vamos a comenzar a armar nosotros nuestra tablita. Para realizarnos lo que es nuestra curva de operación, pues requerimos la probabilidad de aceptación, requerimos la proporción de defectos y requerimos, para saber esa proporción de defectos, entonces, nuestro número de aceptación, que nosotros ya sabemos que ese número de aceptación de acuerdo a nuestro plan de muestreo, pues es de 2, que fue lo que obtuvimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior obtuvimos que era un tamaño de muestra de 203 con un número de aceptación de 2. Ya conocemos estos datos. Voy a regresar a nuestra tablita de cámara. Los valores de PA ya los conocemos, de la probabilidad de aceptación. Son estos que tenemos aquí arribita. Entonces eso los vamos a transcribir a nuestra tablita. Aquí voy a comenzar pues a dividir ya mi tablita para comenzar a completarla. Ok, tenemos que es de 0.995, 0.975, 0.9, 0.750. Estos valores son los de la tablita que trae ahí arribita. 0.800, perdón, 500. 500, 0.250, 0.1, 0.050, 0.25, 0.1 y 0.005. Ok, ya tenemos aquí estos valores. Ok. También ya tenemos los valores que corresponden a los valores en los que el número de aceptación es igual a 2, porque también nos los da la tablita. Es decir, nos vamos al número de aceptación de 2 y estos son todos esos valores que con los cuales vamos a rellenar nuestra tablita en C igual a 2. Entonces regresamos a nuestra tablita y la vamos a rellenar. Es 0.338, 0.619, 0.818, 1.102, 1.727, 2.674, 3.92, 5.322, 6.296, 7.224 y 8.406. Recuerden, esos valores también los obtuvimos de nuestra tablita esa de cambio. Ahora sí, vamos a poder calcular la proporción de defectos. ¿Cómo vamos a calcular la proporción de defectos? Pues esta proporción de defectos va a ser igual a los valores en C, vamos a llamarle de esa manera, entre el tamaño de la muestra, que nosotros ya sabemos que de acuerdo a nuestro plan de muestreo fue de 203.
Por ejemplo, para el primer caso, nuestra primera proporción, esto va a ser igual a 0.338 entre 203. Y esto nos da igual a 0.0017. Entonces aquí iría 0.0017. Hacemos lo mismo, pero ahora para el siguiente valor. Es decir, esto va a ser igual a 0.619 entre 203. Y esto va a ser igual a 0.0031. Entonces aquí ponemos 0.0031. Sacamos el siguiente, que es igual a 0.0040. El siguiente es igual a 0.0054. 0.0085, 0.0132, 0.0193, 0.262. A ver, ahí ya lo escribí muy encimado. 0.0262, 0.0310, 0.0356 y 0.0414. Ok. Ahora sí ya podemos entonces comenzar a graficar o hacer nuestra curva característica de operación. Ok. Nos va a quedar más o menos. Vamos a poner que aquí es 1. Y a la hora de graficar, pues más o menos nos va a dar una curva como así, ¿no? Más o menos. Esta va a ser la curva característica de operación para el plan de muestreo. Vamos a poner curva CO para el plan de muestreo NCA igual al 0.4%, que era lo que nos daba. Alfa igual al 0.5, perdón, 0.5. NCL igual al 2.55% y beta igual al 0.10 con un tamaño de muestra de 203 y un número de aceptación de 2. Entonces, si nosotros pusiéramos nuestro nivel de calidad aceptable, vamos a poner que está aquí. Entonces, este punto, ay, se me movió la tableta. Ok, vamos a suponer que nuestro nivel de calidad aceptable, aquí tenemos al 0.4, ¿no? Subimos hasta nuestra curva, más o menos por aquí y aquí. Aquí tenemos el nivel de calidad aceptable. Y entonces aquí vamos a tener, en ese punto de cruce de aquí, vamos a tener a 1 menos alfa.
Y dice que nuestro nivel de calidad límite es de 2.55. Vamos a suponer que está como por aquí entonces. Entonces hacemos nuestra línea y aquí tenemos al nivel de calidad límite. Y vamos a tener entonces que aquí más o menos se va a encontrar a beta. Ok. Y con eso, pues ya tendríamos formulada lo que es nuestra curva característica de operación para el plan de muestreo que realizamos con anterioridad. Muy bien. Bueno, por hoy le vamos a dejar hasta aquí y el día de mañana pues continuaremos ya con lo que es el Miliestan, que por ahí les mencionaba que también a través de sus estándares ya establecidos, pues se pueden hacer o conocer pues planes de muestreo de acuerdo a lo que pudiera pues ser el tamaño del lote. Que tengan un excelente día y cualquier duda quedo pendiente. Hasta luego.